La acumulación de procesos busca evitar fallos contradictorios y promover economía procesal cuando existen afinidades fácticas o jurídicas entre causas distintas. Su finalidad es preservar la unidad de la causa, evitando decisiones incompatibles que afecten seguridad jurídica y coherencia del sistema judicial. La legitimación para solicitar acumulación recae en cualquier persona que actúe como parte en alguno o varios de los procesos afectados. Número importa si existen pluralidades de partes ni si actúa como actor o demandado. La norma busca facilitar la petición por sujetos vinculados al litigio. Para que proceda la acumulación es necesaria la existencia de conexión fáctica o fáctica y jurídica entre las causas, generando riesgo de pronunciamientos contradictorios. Esta conexión se concreta cuando una cuestión prejudicial en una causa condiciona la resolución de otra, según el artículo 106. El tribunal que absorberá la competencia será el que conoce del proceso más antiguo, determinado por fecha y hora de presentación de la demanda. Esto garantiza prioridad temporal en la unificación y evita competencia indeterminada entre tribunales involucrados, conforme a artículos 107 y 110. La acumulación solo procede si el juez de la causa más antigua también tiene competencia objetiva sobre las demás pretensiones. La reforma de 2010 flexibilizó el requisito territorial, permitiendo acumulación pese a fueros improrrogables, favoreciendo la unidad procesal frente a rigideces territoriales. Solo pueden acumularse causas tramitadas por el mismo tipo de procedimiento, salvo la excepción entre procesos declarativos, cuando el más antiguo es común y otros son abreviados por cuantía. Número cabe acumulación si alguna causa se conoce por abreviado por materia. Es de orden público. La acumulación solo alcanza pretensiones pendientes en primera instancia, no se acumula con aquellas ya recurridas. Número obstante, el Código permite acumulación de recursos, diferenciando momentos procesales y resguardando la integridad de decisiones en instancia superior. La solicitud de acumulación debe presentarse antes de la audiencia preparatoria del proceso común o de la audiencia de prueba del abreviado. Esto evita estrategias dilatorias y permite que la unidad procesal se defina en fase preliminar, conforme exige el artículo 107. El control inicial de la solicitud exige que el tribunal receptor verifique contenido, identificación de procesos vinculados y requisitos básicos. También debe comprobar que la petición no sea inviable por motivos objetivos, como que la otra causa esté finalizada o sea de cauce distinto. Si la solicitud adolece de defectos subsanables, el juez concederá plazo perentorio para enmienda. Si es inviable, la rechazará de oficio. Este control liminar protege tanto a las partes como al orden público procesal, evitando incidentes improcedentes o meramente dilatorios. La presentación y admisión a trámite de la solicitud no suspende automáticamente los procesos pretendidos, pero impide dictar sentencia hasta que se resuelva procedencia de la acumulación, con suspensión del plazo para emitir la resolución final, según artículo 112. Cuando la acumulación se solicita ante el mismo tribunal, puede presentarse por escrito o de forma oral en el abreviado, siempre que conste en acta. Esto facilita su planteamiento en audiencias y asegura registro del incidente, permitiendo su tramitación conforme a los ARS 113 y 114. Admitida la petición, se abre un trámite de alegaciones por 3 días dirigido a las partes de todos los procesos a unirse, salvo excepción del abreviado. Este trámite busca asegurar participación y defensa, garantizando que la acumulación no vulnere derechos procesales de quienes resulten afectados. Si todas las partes de todos los procesos están expresamente de acuerdo con la acumulación, el juez la acordará sin posibilidad de oponerse. La conformidad debe ser expresa. El silencio no se considera consentimiento válido en este escenario, según artículo 115. Si alguna parte se opone o no se pronuncia, el tribunal decidirá conforme a derecho. Podrá acordar la acumulación a favor de la causa indicada o al proceso realmente más antiguo, o rechazarla si incumple requisitos legales. El análisis se centra en conexión y competencia objetiva. La acumulación, si se acepta, se hará a favor del proceso más antiguo, lo que implica igualación de estados procesales. Se suspenderá el más antiguo hasta que los demás alcancen su estadio, o se suspenderán los demás si han avanzado más. El objetivo es establecer unidad de acto.
Finalizada la equiparación, todas las actuaciones se unirán al expediente de la causa más antigua y se tramitarán de manera única, culminando en una sentencia única que resolverá por separado sobre cada pretensión acumulada, preservando individualidad de cada objeto procesal. En acumulaciones ante distintos tribunales, la solicitud puede presentarse ante cualquiera de los jueces que conocen las causas, pero será tramitada por el tribunal del proceso más antiguo. Esto respeta el principio de prioridad temporal y asigna competencia materialmente a quien corresponda. El tribunal receptor que no sea competente para tramitar el incidente remitirá la solicitud al juez competente. Si del escrito no se identifica el más antiguo, requerirá a otros tribunales las fechas de demanda para determinar cuál asumirá la sustanciación del incidente, conforme artículo 117. Una vez identificado el tribunal competente, este abrirá en el proceso más antiguo un trámite de audiencia por 3 días a las partes personadas en él, y resolverá por auto si la acumulación procede y ante quién debe realizarse. La decisión será comunicada al tribunal remitente si se rechaza. El artículo 125 prohíbe peticiones sucesivas de acumulación por el mismo sujeto en favor de otros tribunales. Esta regla evita maniobras procesales multiplicadas y asegura orden en la comunicación entre órganos judiciales, consolidando procedimientos y evitando choques jurisdiccionales. Si el tribunal competente dicta autoestimatorio, debe requerir a los demás tribunales que remitan sus actuaciones mediante certificación con elementos pertinentes, pretensiones, conexión posible, competencia y datos sobre el procedimiento. La certidumbre documental es esencial. La certificación debe incluir información sobre si el procedimiento tiene atribución por materia o cuantía, así como los objetos procesales y alegaciones de las partes distintas del solicitante. Esto permite al tribunal requirente valorar la acumulación con todos los elementos necesarios. Recibido el requerimiento, si un órgano constata que ha sido requerido por múltiples tribunales, trasladará el asunto a la Corte Suprema y suspenderá su actuación. Esta derivación evita competencia dispersa y coordina la decisión sobre acumulación entre tribunales concurrentes. Si el requerido recibe un único requerimiento, abrirá trámite de audiencia por 3 días a sus partes para que analicen los testimonios remitidos por el requirente y puedan formular alegaciones. Esto asegura participación informada antes de decidir aceptar o rechazar la acumulación. Cada tribunal requerido puede adoptar 4 decisiones excluyentes: acceder a la acumulación y remitir autos, acceder si lo alegado ya constaba en el requirente, acceder pese a discrepancias si cumple requisitos, o rechazar la acumulación si no se acreditan fundamentos legales. La valoración es casuística. Acceder y remitir autos no exige conformidad expresa de las partes, basta que ninguna se oponga. Esta regla presume aceptación tácita y facilita operaciones de coordinación entre tribunales, aunque exige atención a la participación de las partes durante el trámite de 3 días. Acceder por coincidir el fundamento con lo ya alegado por el requirente evita duplicidad de debate. Si lo que se opone ha sido suficientemente examinado por el requirente, el requerido puede aceptar basándose en esa documentación siempre que garantice derecho de defensa. Si existe oposición, pero el tribunal considera que en lo relativo a su proceso concurren requisitos legales, puede acceder a la acumulación parcialmente. Esto conduce a una acumulación desigual, donde algunos procesos se integran mientras otros se mantienen según su conexión y competencia. Si el requerido rechaza la acumulación, notificará la decisión al requirente, quien podrá plantear cuestión de competencia ante la Corte Suprema. Se abre así un mecanismo de resolución centralizada de conflictos de competencia que busca uniformidad y seguridad jurídica. Cuando se plantea la cuestión ante la Corte, tribunales y partes deben presentar alegaciones por escrito en 3 días. La Corte, aplicada la documentación remitida, decidirá en pleno de la Sala de lo Civil mediante auto en 5 días, decisión que será inapelable, conforme artículo 123. La referencia jurisprudencial recuerda que la acumulación conserva la individualidad de cada juicio, no convierte a terceros en partes que no lo eran originalmente. La acumulación constituye un solo juicio para efectos de sentencia, pero preserva las relaciones procesales previas entre las partes. La prohibición de acumular causas idénticas en partes, causa de pedir y petitorio, protege la litispendencia.
Si se intenta, el tribunal rechazará la acumulación y podrá poner fin o comunicar al tribunal donde se tramita para archivo con condena en costas por abuso procesal. Número procede la acumulación cuando las pretensiones podían haberse deducido conjuntamente en un único proceso desde el inicio. La ley sanciona la dejación voluntaria de esa prerrogativa, consolidando la separación definitiva de causas que el actor decidió no reunir inicialmente. Esta limitación evita que el proceso sea manipulado por los litigantes para reconfigurar sistemáticamente la contienda. Obliga a una conducta procesal responsable y coherente desde la presentación inicial, privilegiando eficiencia y previsibilidad procesal frente a estrategias tácticas. El control liminar también verifica la legitimación del solicitante. Debe acreditarse carácter de parte en alguno de los procesos. Si no se prueba, la solicitud puede rechazarse. Esto protege el principio de que solo los interesados directos pueden promover medidas que afecten la marcha de las causas. Los efectos procesales de la admisión del incidente generan una suspensión temporal de la sentencia en cada proceso hasta que se resuelva la procedencia. Ello evita resoluciones parciales que contrariarían la finalidad de la acumulación y preserva la integridad del pronunciamiento final. En la tramitación ante el mismo tribunal, la única excepción al trámite de 3 días son las partes presentes en la audiencia del abreviado, donde se formula la solicitud in voce, que responderán en el acto. Ello agiliza procedimientos sin menoscabar garantías mediante acta que deje constancia. La expresión legal sobre acuerdo de las partes en la acumulación ante el mismo tribunal exige conformidad expresa de todas las partes de todas las contiendas. Esta exigencia protege la autonomía procesal individual frente a decisiones que alteren la dinámica de otros litigios. El juez, aun con acuerdo de las partes, mantiene control de legalidad y puede verificar si concurren requisitos de fondo. Si advierte vicios de procedencia o incompatibilidades, debe resolver conforme a derecho, aunque las partes estén de acuerdo de manera unívoca. La equiparación de tramitación implica unificación de actos procesales y la incorporación al expediente de la causa más antigua. Esta medida busca evitar duplicidades, racionalizar prueba y asegurar que la decisión final abarque integralmente las pretensiones acumuladas. La sentencia única resolverá por separado sobre cada pretensión, garantizando individualización de pronunciamientos. Esto evita absorciones indeseadas y permite claridad en la motivación judicial, aunque las cuestiones fácticas o jurídicas hayan sido tratadas conjuntamente. La acumulación tiene efectos prácticos relevantes, evita sentencias contradictorias, reduce costos procesales y concentra prueba. No obstante, puede complicar plazos y estrategias, exigir readecuación de defensas y requerir cuidados para proteger derechos de contraintervención y contradicción. Desde una perspectiva crítica, la flexibilidad territorial introducida por la reforma de 2010 promueve la acumulación, pero puede tensionar principios de jurisdicción local. Es necesario equilibrar eficiencia con derechos de las partes afectados por traslados procesales o competencialmente restrictivos. La regulación establece mecanismos claros para la coordinación entre tribunales mediante requerimientos y certificaciones. Ese diseño institucional es clave para evitar solapamientos y garantizar que la decisión sobre acumulación sea informada y respetuosa de la carga probatoria existente. Los roles probatorios cambian con la acumulación. Pruebas valoradas en un proceso pueden servir para otros, pero deben respetarse límites de contradicción. La acumulación exige gestión probatoria cuidadosa para evitar violaciones al derecho de defensa y asegurar motivaciones distintas para cada pretensión. La doctrina y jurisprudencia enfatizan la necesidad de existencia de al menos 2 de 3 elementos comunes, partes, objeto, causa de pedir, para entender que la continencia se mantiene. Esta regla práctica ayuda a delimitar cuándo la acumulación es pertinente, evitando acumulaciones artificiales. El ejemplo paradigmático es cuando en un proceso se debate la nulidad de un contrato que es fundamento de otra pretensión en proceso separado. La cuestión prejudicial sobre la validez contractual condiciona el resultado de la segunda causa, justificando la acumulación por conexión jurídica. Otro ejemplo práctico: demandas por responsabilidad contractual y ejecución de garantías derivadas del mismo contrato pueden acumularse si la resolución de la responsabilidad afecta el derecho.
Ejecutorio. La acumulación evita resoluciones contradictorias sobre existencia de deuda y su respaldo. Es esencial considerar la acumulación parcial. Aun cuando no todos los procesos cumplan requisitos, el tribunal puede decidir integrar algunos y mantener otros separados. Esta solución flexible permite adaptar la respuesta judicial a las particularidades de cada expediente. En procesos con pluralidad de partes, la acumulación exige atender posiciones dispares. La concordancia o disconformidad de cada parte se evalúa expresamente, protegiendo la representación adecuada y previniendo efectos colaterales que puedan perjudicar a terceros no consentidores. La acumulación puede afectar estatutos procesales como la competencia objetiva y territorial. Si bien la ley flexibiliza el requisito territorial, no se pierde la necesidad de competencia objetiva del tribunal absorbente. Esto preserva límites esenciales de la jurisdicción. En términos de incentivos, la acumulación desalienta la litigación fragmentada y promueve concentración de controversias relacionadas. Sin embargo, existe riesgo de uso estratégico para trasladar procesos a tribunales percibidos como más favorables. Por eso, existen controles de legitimidad y legalidad. La participación activa de las partes en el trámite de alegaciones es clave para la transparencia. 3 días de audiencia deben emplearse para aportar evidencias sobre conexión y prejuicio, y para invocar derechos que impidan la acumulación, asegurando decisión judicial informada. La posibilidad de que la Corte Suprema resuelva controversias entre tribunales sobre acumulación garantiza uniformidad. La intervención de la Sala de lo Civil como instancia federal permite dirimir choques competenciales con celeridad, manteniendo coherencia en el sistema jurisdiccional. La decisión de la Corte es inapelable y vinculante para los procedimientos involucrados. Esto confiere certeza jurídica, pero subraya la importancia de una argumentación sólida en el expediente remitido, dado que la resolución será definitiva respecto de la acumulación. El procedimiento de remisión de autos exige certificación detallada. La exactitud en la información sobre pretensiones, estado procesal y materias de atribución es crucial para que el requirente o la Corte evalúen la procedencia. La omisión puede entorpecer la decisión. La regla que prohíbe acumulaciones por identicidad total protege contra duplicidad litigiosa y garantiza respeto al principio de cosa juzgada y litispendencia. Impide que actores reimpulsen causas idénticas con leves variaciones, preservando estabilidad procesal. Desde un enfoque práctico, los abogados deben analizar tempranamente la posibilidad de acumulación y, si procede, promoverla diligentemente antes de audiencias preparatorias. La correcta estrategia procesal puede ahorrar tiempo y evitar resoluciones contradictorias que compliquen ejecución. La acumulación implica riesgos procesales, mayor complejidad probatoria, posibles dilaciones y necesidad de coordinación entre defensas. Los litigantes deben evaluar costo-beneficio antes de buscar o resistir la acumulación, considerando plazos, recursos y posibilidad de apelación. El tribunal tiene deber activo de controlar la procedencia, incluso frente a acuerdos entre partes. Número puede permitir acumulaciones ilegales o que perjudiquen orden público procesal. El juez debe garantizar legalidad y proteger derechos fundamentales en la decisión sobre el incidente. En síntesis, la acumulación de procesos es una herramienta que promueve coherencia, economía y seguridad jurídica cuando existe conexión entre causas. Su regulación equilibra flexibilidad y control, estableciendo fases claras de tramitación y mecanismos de resolución de conflictos entre tribunales. Para la práctica judicial, es esencial documentar claramente motivos de acumulación, fechas y conexiones entre pretensiones. Actuaciones formales y certificaciones exhaustivas facilitan decisiones rápidas y evitan discrepancias entre tribunales, acortando tiempos y costos. Finalmente, la acumulación exige criterio técnico y confianza en la valoración judicial. Su buen uso fortalece el sistema, evita duplicación de esfuerzos y protege la unidad de la causa. Sin embargo, requiere equilibrio para no sacrificar derechos procesales en aras de la eficiencia.